Hola, que el Señor les bendiga. Estamos contentos de nuevamente llevar la palabra del Señor a cada uno de sus hogares y espero que sea de bendición para todos ustedes. Eh, Estamos ya concluyendo este mitad de año, mañana comienza el mes de junio, la mitad del año, y esperamos que el Señor nos siga fortaleciendo para seguir adelante en medio de esta dificultad, en medio de esta pandemia, y confiamos que el Señor nos seguirá cuidando como iglesia. Mañana comenzamos una semana de ayuno y oración. Por WhatsApp ustedes se van a conectar y van a marcar su día, el que van a seleccionar, para que todos juntos como iglesia estemos clamando por nuestra patria, estemos clamando por la iglesia, estemos orando por los hermanos que están pasando mal. Hay algunos hermanos que están enfermos, otros hermanos que lo han pasado muy mal, muchas familias lo están pasando mal, pero confiamos que el Señor suplirá toda necesidad. Por eso es importante que nosotros nos unamos en oración, en clamor, como una iglesia, como una sola iglesia, como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha sostenido. Gracias al Señor porque el Señor nos protege, pero tenemos que orar por los que han pasado momentos difíciles. Así que en esta mención, esta semana, tenemos la cadena de ayuno y oración para que usted se integre y no se aleje, sino que se integre. Amén. Hoy día vamos a hablar sobre esto también, sobre la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Es importante la unidad en medio de esta dificultad. Hay un pasaje en la Biblia, hay una historia en la Biblia que se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, versículo 25 al 33, una historia muy conocida por ustedes que se refiere al pueblo de Israel cuando Moisés manda a 2 espías a ver la tierra prometida, la promesa que Dios le había dado para que el pueblo de Dios, para que el pueblo del Señor, Israel, tomara una posesión de una promesa de Él. Vamos a leer la palabra del Señor. Números capítulo 13, versículo 25 en adelante, y dice así: y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos la posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así le parecíamos a ellos. Ese fue el informe que trajeron de la misión que Moisés le había encomendado a estos 12 hombres. Estos 12 hombres habían sido elegidos de las 12 tribus de Israel, y fueron a reconocer la tierra. Pero cuando volvieron, informaron que la tierra realmente era una tierra donde fluye leche y miel. Es el término, que era una tierra abundante, pero que para conquistarla era casi imposible. Esta palabra caló muy hondo en el corazón de todos los hermanos en Israel, del todo el pueblo. Pero Caleb, detectando esto, se levantó e hizo callar y empezó a animar al pueblo diciendo: no, confiemos en las promesas de Dios, Dios nos va a ayudar porque podremos hacerlo, animando al pueblo.
Pero estos otros hombres, dice en la Biblia, lo que acabamos de leer, dice que inventaron rumores, empezaron a hablar mal del informe, torciendo la palabra, y esto gatilló un efecto muy negativo dentro del pueblo de Israel. Fue tan negativo que el pueblo comenzó a llorar, empezó a decaer su esperanza, empezaron a retractarse, empezaron a murmurar contra Dios, y esto trajo consecuencias. El pueblo se dividió y ellos no pudieron entrar a la promesa que Dios les tenía. Dios sentenció que ellos no iban a entrar. Si bien Israel entró, lo que entró fue una nueva generación, pero ellos como personas no pudieron entrar a la promesa que el Señor les había dado. La división dentro del pueblo de Dios es una cosa fatal. Es una cosa fatal. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo 12, versículo 25. Hablando Jesús cuando se enfrentó a los fariseos, y ellos dijeron que Jesús hacía milagros por las obras del diablo, y Jesús empieza a revelar unas enseñanzas, así como bien caracterizada a nuestro Señor Jesucristo, pero dio una gran revelación de las consecuencias que produce las contiendas, las rebeliones dentro de un pueblo, o dentro de una familia, o dentro de una ciudad. Mira lo que dijo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Las consecuencias de la falta de unidad, de la falta de unión de un pueblo, la falta de unión de una familia, de una ciudad, tiene como consecuencias terribles que son el fracaso y la destrucción. La obra del diablo es que la iglesia sea destruida. Desde un principio el diablo se ha levantado, Satanás se ha levantado para destruir la iglesia, para destruir la unidad de la iglesia. De mucho tiempo, desde mucho tiempo encontramos la palabra en el Nuevo Testamento: el espíritu del anticristo se levantó hace mucho tiempo. El espíritu del anticristo es el espíritu contrario a la obra del Señor. Y ese espíritu está hace mucho tiempo y también está dentro de la iglesia, causando divisiones. Por eso es importante que entendamos qué puede causar divisiones dentro del pueblo de Dios. Hoy día vemos muchas cosas que han sucedido y que afectan la unidad de la iglesia. Santiago, capítulo 4, habla muy bien esto. Santiago empieza a hablar, ¿cierto?, a la iglesia, y ahí hace una pregunta muy interesante. En la misma versión Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Un pueblo dividido, una iglesia dividida es una iglesia que vive en contienda, tiene muchas diferencias, que nunca se puede poner de acuerdo cuando uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Y esto mismo sucedía en una iglesia donde el apóstol Santiago hace una pregunta, dice: ¿de dónde creen ustedes cuál es la causa de todas estas peleas que tienen ustedes? ¿Acaso no surgen de sus malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman hasta matar para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. O sea, no está dentro de la voluntad de Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. O sea, se preocupan de ustedes mismos, no se preocupan
de la iglesia, no se preocupan de sus hermanos, se preocupan del bienestar propio, de estar cómodo. ¿Estoy yo bien? Está todo bien. No me preocupo de lo que sucede, no me preocupo de apoyar la obra del Señor, no me preocupo de cómo está mi hermano o cómo está mi hermana, me preocupo de solamente mi bien propio. Comienza la reprensión en el versículo 4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Pero da gracia a los humildes. La amistad con el mundo hace perder el rumbo, nuestros deseos hacen perder, y las cosas materiales, pensando en las cosas materiales, las cosas que a nosotros nos afectan, que pensamos el bien común de nuestra familia, de nuestras cosas personales, nuestras necesidades personales, nos hacen a veces desenfocarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Las cosas materiales, las cosas carnales, son contrarias a las cosas que Dios quiere. La amistad con el mundo, nombra Santiago, la amistad con las cosas del mundo van a afectar nuestra integridad con la unidad de la iglesia. Nuestro orgullo, la falta de humildad. La falta de humildad quiere decir la falta de creer que necesitamos de Dios. Muchos creen que ellos pueden solucionar sus propios problemas. Muchos hermanos creen que ellos mismos pueden solucionar sus problemas y no saben que con eso están sacando de su vida la dependencia de nuestra vida del Señor. Nosotros dependemos del Señor, toda nuestra vida depende del Señor. Dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. El mismo Santiago, continuando, da una receta para que nosotros podamos buscar a Dios y poder volvernos a la unidad en Cristo. Dice, humíllese a Dios. No crea que usted puede solo, necesita del Señor. Resiste al diablo, dice, enfréntelo y huirá de usted. Si usted siente que está mal en los caminos del Señor, ya no siente necesidad de hablar con Dios, no siente necesidad de comunicarse con sus hermanos, busque más del Señor, vea dónde viene su problema. Y dice, y tercero, busque a Dios, y cuando tú buscas de corazón al Señor, Dios se acercará a ti. No nos amistemos con amistades que perjudiquen nuestra relación con Dios, nuestra amistad con el Señor, sino que con gente que nos une al Señor. Hoy día, por las mismas redes sociales, mucha gente se está comunicando, muchas amistades antiguas, quizás muchas comentarios hacen que nuestra espiritualidad se pueda enfriar. Las malas noticias también pueden afectar esto, las malas conversaciones. Muchos tienen teoría de lo que está sucediendo, muchas conspiraciones, hoy día tenemos un círculo de información por todos lados y quizás esta información nos hace un poquito dudar de las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Compartamos la palabra del Señor, unámonos con nuestros hermanos. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y ahí siempre nuestros hermanos ponen sus versículos bíblicos, comentamos, ¿cierto? Nos potenciamos y de eso se trata. Estamos separados físicamente, pero estamos unidos espiritualmente. Esa es la forma que nosotros mantenemos la unidad en el Señor. Amistémonos con los hermanos que nos potencien, que nos hagan vivir la palabra del Señor, que nos puedan amonestar, que nos puedan exhortar palabras vivas. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mira lo que dice Hebreos 10, capítulo 23. Versículo 23, dice así, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veáis que el día se acerca.
No dejar de congregarnos. Cuando nosotros nos amistamos, congregar quiere decir unidos, no dejar de estar unidos. Si quisiéramos poner la palabra que estamos hablando, no dejar de estar unidos. En la unidad está la fuerza. En la unidad está la fuerza de la iglesia. La iglesia tiene que ser unida. ¿Y cuál es la forma? Exhortándonos la palabra del Señor, motivando, dice, estimularnos al amor y a las buenas obras, estimularnos con mensajes, estimularnos con palabra del Señor. No dejar de congregarnos quiere decir no separándose, no olvidándose, no dejar, quizás voy a aparecer en un tiempo más, voy a esperar a ordenar estas cosas y cuando se acabe todo esto me voy a unir a la iglesia. Esa no es la costumbre, dice la palabra del Señor. Pablo dice, no, tenemos que estar siempre unidos. Nuestro comportamiento en la unidad se debe de cuidar. La unidad en el Señor se debe de cuidar. La unidad de la iglesia se debe cuidar y por eso debemos hacer esto. Estimularnos los unos a los otros. Motivarnos quiere decir esto. Motivarnos, no criticarnos, no sacándonos los defectos, no hablando mal del uno del otro, sino que estimularnos con la palabra del Señor, alabando, cantando salmos, dándonos palabras de bendición, así como lo hacemos, ¿cierto? Y hágalo con su familia, dando palabras de aliento. La importancia de la unidad. Mira, en Mateo 18, versículo 19 al 20, dice la palabra del Señor, no lo voy a leer para que no nos alarguemos, dice, porque donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio, yo estoy ahí. La importancia de la unidad es porque habita el Señor. Cuando la iglesia es unida, la presencia de Dios habita. Y cuando habitamos, cuando el Señor habita en medio de nosotros, nosotros nos unimos para pedir algo y el Señor responde. El Señor responde cuando la iglesia se une. Amén. En Juan 17:14, y con esto terminamos, Jesús hace una oración muy linda, una oración antes de ir a la cruz del Calvario, y ora por todos nosotros. Y es una oración muy interesante, y la voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, me equivoqué. El versículo 14 al 23 dice así, usted la lee en su casa, dice, les he dado tu palabra, Jesús hablando con el Señor, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, sino así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos en tu verdad, enséñale tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La importancia de la unidad de la iglesia es para que el mundo crea. El mundo está viendo cómo se comporta la iglesia. El mundo está viendo cómo Dios obra en la vida de nosotros, cómo Dios ministra en nosotros, cómo Dios está haciendo milagros en nuestras vidas. Y eso está viendo el mundo. Por eso es importante que estemos unidos. Si la iglesia está desunida, ¿cómo podremos predicar la palabra? ¿Qué ejemplo estamos dando al mundo? Dice Jesús que nosotros somos luz al mundo. La unidad empieza por ti y empieza por mí. Busquemos más del Señor. Que Dios te bendiga grandemente y nos estamos viendo en otra ocasión para compartir la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, que tu iglesia aprenda y aprendamos, Señor, a vivir en unidad, a amarnos los unos a los otros, a motivarnos, Señor, a no dejar que el mundo entre en nuestras vidas, Señor, sino que a cuidar lo que tú dejaste en la iglesia, nuestra congregación como hermanos. La iglesia en el mundo está clamando por esta situación que está viviendo y yo sé que tú más temprano que tarde vas a dar tu respuesta. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.